Esta es la segunda Navidad que nosotros pasamos con mi mamá en la cárcel. Hasta donde yo entiendo, había un hermano del señor Gertz Manero. Ese hermano de pronto enferma y fallece. Y el señor Gertz Manero, sí, por eso, y el fiscal Gertz Manero, hermano de este señor, pues decide que fue asesinado, pero no hay ninguna prueba que realmente demuestre que fue asesinado. Mi abuela fue la esposa durante 52 años de Federico Gertz Manero, el hermano del fiscal general de la República. Sí. Las últimas 5 semanas de vida del Federico Gertz Manero, con Gertz Manero. Por eso, durante 5 años, por más de que intentó fabricar un delito, las autoridades le dijeron: Alejandro Gertz Manero, alto, aquí no hay ningún delito. Pero llega, se hace el fiscal, el emperador, y hoy mi mamá cumple 431 días en la cárcel. Correcto. Tu mamá es hija de la abuela. Exactamente. Claro, hemos llegado a la conclusión que Alejandro Gertz Manero tiene miedo de que mi abuela pudiera tener más información que corrobore lo que ha venido saliendo en estos últimos días, pues confirmando que tiene fortunas muy posiblemente mal habidas y tiene el temor de que siga saliendo esto. Si la abuela quisiera, este sería el momento. No, y además... Y de decirle, a ver, Manerito, ¿tienes 3 días o suelto la sopa? Hola amigos, bienvenidos a otro programa más de Valle de Lágrimas. Ella es Tere Vale y él es Carlos Alarraqui. Y ellos son Ana Paula Castillo, Alonso Castillo y Gonzalo Castillo. Gracias. ¿Cómo están, jóvenes? Bien, Carlos, gracias por la invitación nuevamente para platicar un poquito de en qué va el caso de nuestra madre. Vamos a dejar nada más antecedentes. En Platicando hace un mes los invité por primera vez a que nos platiquen de la cerdada que hizo no es procurador ahora, que es fiscal. Fiscal de no sé qué, Alejandro Gertz Manero, en la cual metió a la cárcel a la hija de su cuñada por un problema de lana. Sin pruebas, sin nada. El último capítulo donde vinieron es que su mamá la mandaron a la Suprema Corte de Justicia. El caso de tu mamá. Más o menos. Sí, yo creo que para regresar al punto en donde estábamos cuando vinimos con ustedes en ese programa, cuando nos dan los amparos, que le otorgan un amparo tanto a mi abuela como a mi mamá, el fiscal general de la República impugna los amparos, pero los impugna no solo como un particular, sino los impugna a través de la Fiscalía General de la República. Es decir, ¿cuál es el interés de la Federación ahora en una mujer de 95 años y en mi mamá de 68? Entonces el caso sube al primer tribunal colegiado en materia penal. Una vez que lo tienen los 3 magistrados, pasan aproximadamente 2 semanas y nos llega un correo electrónico diciendo: mañana los hermanos van a tener una audiencia por videoconferencia para que ellos puedan decirle lo que le quieran decir a los magistrados. Bueno, la pedimos, no nos hablaron así nada más. La solicitamos, correcto, la solicitamos después de 2 semanas, finalmente nos contestaron. Entonces nos dicen: el martes 9 de noviembre se va a llevar a cabo esta audiencia con ustedes 3 y los 3 magistrados, y el jueves 11 de noviembre se va a deliberar la posible y muy factible libertad de mi mamá. ¿Por qué? 1, porque es una fabricación realizada por el fiscal general de la República, y 2, porque ya veníamos de ganar los amparos. Y ese mismo 8 de noviembre en la noche me llega un correo electrónico del Consejo de la Judicatura Federal cancelando la audiencia que teníamos el 9 de noviembre y por lo tanto cancelando también la deliberación en donde mi mamá podría haber quedado libre, porque a petición del fiscal general de la República le pide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción insólita, porque es muy difícil que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga casos, y más un caso de esta índole, pero como es Alejandro Gertz Manero, atraen a una velocidad insólita el caso de mi mamá. Y dice el ministro Saldívar, dice: me llevo esto porque el desgaste institucional de la Fiscalía General de la República es de tal magnitud por este caso que nos los vamos a llevar. Y ha pasado más de un mes y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos, Tere, ni siquiera nos ha dicho quién va a ser el ministro ponente, ya ellos también infringiendo la propia ley. Ya más de un mes llevamos. ¿Pero qué dice la ley? La ley, tienen un plazo para designar a la ministra o al ministro ponente del caso, y a la fecha
Seguimos esperando, ya se fueron de vacaciones y esta es la segunda Navidad que nosotros pasamos con mi mamá en la cárcel. Hoy se cumple el día 431, con ella ilegalmente encarcelada. Para las personas que no vieron ese primer programa, una mujer inocente, no dicho por nosotros, dicho por las autoridades, que contaba con un amparo y que además tenía una suspensión jurídica. Nada importó porque Alejandro Gertz Manero nos hemos dado cuenta que es un emperador que hace lo que quiere, que es autónomo y que no le rinde cuentas a nadie. Yo quisiera, para las personas que no le han dado seguimiento al tema, en un minuto contar. Hasta donde yo entiendo, había un hermano del señor Gertz Manero. Ese hermano de pronto enferma y fallece. Y el señor Gertz Manero, sí, por eso, y el fiscal Gertz Manero, hermano de este señor, pues decide que fue asesinado, pero no hay ninguna prueba que realmente demuestre que fue asesinado. Y a partir de ahí se empiezan a suceder una serie de hechos, justamente a modo, sobre todo a partir de que él llega a ser fiscal, porque antes no pasó nada, ¿verdad? Incluso fue desechado el caso. Así fue, digo, tratando de ser muy compacta. Ok, como el Correcaminos. Exacto. Durante 5 años se lleva una batalla judicial. En 2 ocasiones la propia Fiscalía de la Ciudad de México dictamina el no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, llega el 2019, Alejandro asume el cargo como el primer fiscal autónomo en la historia del país y es ahí cuando el caso lo reactivan, procesan a mi abuela y el expediente lo envían a la Fiscalía Central para la Investigación de Delitos Especiales y Electorales, lo que le llaman el búnker. Pasa tiempo después, septiembre de 2020, el abogado intempestivamente que había ganado todos 5 años renuncia porque dice que las amenazas de Gertz se agravaron ya no solo en su contra, él llevaba 5 años amenazado, sino en contra de su familia y que tiene que dejar el caso. Pasan unos días... Además, permíteme, Alonso, ¿sí? La abuela de ustedes sí. era compañera de Gertz Manero o hermana de la compañera de Gertz Manero. Mi abuela vivió, fue la pareja, fue la esposa durante 52 años de Federico Gertz Manero, el hermano del fiscal general de la República. Y Tere, durante medio siglo, la vida de todos nosotros transcurrió con normalidad, con cordialidad. Federico era nuestro abuelo, no pasaba nada. Y en 2015, retomando al principio de tu pregunta, Federico tenía 82 años y mi abuela tenía 88. Ya Federico tenía un marcapasos en el corazón, tenía problemas en la vista, tenía inicio de demencia. ¿Qué hace mi abuela? Le contrata a 2 enfermeros para que le ayuden dentro de la casa a cuidar a Federico. Pasan 3-4 días, se da cuenta que Federico sigue malo, le habla a su cuñado, al fiscal general de la República. Que no era. Era el rector de la Universidad de las Américas y le dice, no te preocupes, Laura, en este momento yo te voy a enviar al jefe de servicios médicos de la Universidad de las Américas, a otro doctor, y quiero que el mejor geriatra de México, Miguel Ángel Señal, se encarguen de la salud de mi hermano. Mi abuela dice, pues perfecto, Alejandro, muchas gracias. Ese mismo día, 24 de agosto, Alejandro se presenta en la casa, ve a su hermano. Una semana después, es decir, durante esa semana, los 3 médicos designados por Alejandro toman control exclusivo de la salud de su hermano. Están las hijas de Alejandro visitándolo, especialmente Victoria Gertz Loizaga junto a su esposo Julián Antuñano, que vivían frente de la casa. Y el 29 de agosto llega Alejandro Gertz Manero sin orden de cateo con Juan Ramos, que en ese entonces no era el subprocurador como él es hoy, era el abogado de Alejandro, y se sustraen de forma violenta a Federico Gertz Manero, que se encontraba en una cama hospitalaria en la sala de la casa. Mi abuela te narra esa historia, que cuando a mi abuela le están interrogando era para que no se dieran cuenta que Alejandro se iba a secuestrar a su hermano, porque Alejandro no tenía orden de cateo. Se llevaron documentos, tomaron fotografías, y es cuando mi abuela se le acerca a Alejandro y le dice, Alejandro, qué estás haciendo? Me llevo a mi hermano porque lo estás matando. Y mi abuela le dice, pero ¿cómo lo voy a estar matando? ¿Qué edad tiene la abuela? Mi abuela, 88 años. ¿Cómo lo voy a estar matando si es el hombre de mi vida, si tus hijas están aquí y son tus médicos quienes los están cuidando? Me lo llevo, y si tú o algún familiar se presentan en el hospital ABC de Observatorio, a donde me lo voy a llevar, los voy a mandar a arrestar. Y Federico se muere, Tere, el 27 de septiembre, es decir, casi un mes después de que Alejandro Gertz Manero se lo lleva. Es decir, las últimas 5 semanas de vida del Federico Gertz Manero. Estuvo con Gertz Manero. Por eso, durante 5 años, por más de que intentó fabricar un delito, las autoridades le dijeron, Alejandro Gertz Manero, alto. Aquí no hay ningún delito.
Pero llega, se hace el fiscal, el emperador, y hoy mi mamá cumple 431 días en la cárcel. Correcto. Tu mamá es hija de la abuela. Exactamente. Claro. Hay que importante destacar que eran 3 mujeres denunciadas. Mi abuela, mi madre y mi tía. Mi madre y mi tía no tenían nivel en el entierro porque ni siquiera vivían en la casa de mi abuela. ¿Qué tiene que haber mi mamá como si ella no hubiera cuidado la salud de Federico? Nada hace sentido, pero ¿qué importa el sentido? ¿Qué importa el Estado de Derecho? ¿Qué importan las leyes? O sea, en el fondo, ¿qué hay, Gonzalo? Detrás, lo que hemos nosotros como familia a lo largo de estos 6 años de persecución, hemos llegado a la conclusión que Alejandro Gertz Manero tiene miedo de que mi abuela pudiera tener más información que corrobore lo que ha venido saliendo en estos últimos días, pues confirmando que tiene fortunas muy posiblemente mal habidas y tiene el temor de que siga saliendo esto. También yo creo que tuvo el temor cuando él llegó a casa de mi abuela y vio que estábamos acompañándola. Quizás tuvo temor de que mi abuela tuviera en algún futuro una pretensión económica diferente a la que estaba establecida en el testamento, que mi abuela ya conocía. Es decir, mi abuela ya conocía lo que le tocaba y estaba de acuerdo con eso. Entonces, después de 6 años de ver la hazaña con la que Alejandro ha atacado a la familia, solo podemos nosotros, pues la hipótesis más fuerte que tenemos es Alejandro Gertz Manero ha vivido desde el año 70 en la vida pública. Lo más probable es que haya adquirido una serie de fortunas malavidas a lo largo de su paso por todos los cargos que desempeñó y los guardó y los resguardó con su hermano Federico, siendo su hermano Federico nuestro abuelo el A mí me brinca un pedo, me sigue brincando desde la vez pasada. No coincido, Okay. porque, a ver, si yo soy la abuela, Correcto. el cuñado, tengo 88 años, Mi yaya tenía 88 años en ese la entonces. yaya tenía 88 años, jamás se le hubiera ocurrido, nunca, de los nunca, denunciar algo que ni siquiera sabe. Entonces, Totalmente. yo no creo que esa sea el motivo. O sea, no, porque ahorita, sí, la abuela ya no vive. Sí, mi abuela vive. Mi abuela tiene 94 Ok, años. 94. si la abuela quisiera, este sería el momento. No, y además... Y de decirle, a ver, Manerito, ¿tienes 3 días o suelto la sopa? ¿No? Claro, pero mi Ok. yaya no sabe nada. Por eso no sabe nada. Correcto. Entonces, yo no creo que es eso. 2, tampoco creo que esté enamorado ni de ti ni de ustedes dos. Entonces, tampoco. De tu mamá la puede odiar, a lo mejor, porque le pisó un callo de chiquito. Vete tú a saber. Yo creo que es un rencor, Carlos, de años. Yo creo que es un rencor ¿Pero por porque qué? Si son recordemos, familia normal, sí, Ana pero Paula. recordemos que mi yaya conoció a Federico cuando Federico era muy joven. Sí. Federico tenía 22 años, mi abuela tenía ya 28, ¿no? Entonces, para aquel entonces también recordemos que era 1940, una cosa así, pues Sí. en México estar divorciada era un pecado capital, ¿no? y tener hijos, Entonces, muy probablemente mi yaya conoce a Federico, siendo él mucho más joven, mi abuela ya divorciada, con 3 hijos chicos, en el momento de que llega y se hace novia de Federico, lo que nosotros sabemos es que la familia de Federico nunca la aceptó, ¿me explicó? O sea, para Ok. la familia de Federico, la mamá y el papá era como la concubina. Yo creo que es por ahí. Entonces, yo creo que puede existir también este resentimiento de años, porque por lo que hemos sabido, el fiscal suele tener este tipo de resentimientos en general, ¿no? O sea, es un hombre vengativo, es un hombre rencoroso, es un hombre, pues yo te diría de cierta manera enfermo, ¿no? Porque yo no puedo entender que a alguien le cause cierta satisfacción ver a una mujer, que en este caso fue su cuñada, 52 años, que algo ha de haber hecho mi yaya bien para que Federico se quedara con ella 52 años, ¿no? Claro. Porque si no, Federico se hubiera divorciado, Claro. ¿no? Pero mi yaya fue pareja de Federico, 52 años, su vida transcurrió de una manera, Normal. ahora sí que normal, para nosotros fue el abuelo, viajamos con él, nunca yo vi un problema, mi abuela era muy, muy atenta con Federico, ¿no? Entonces, puede ser como este odio sumado, a lo mejor, a que a lo mejor sí Federico era el prestanombres del fiscal, Sí, ¿no? porque yo he leído muchas notas en el sentido de que Federico sí era, digamos, socio o qué sé yo, no sé cómo calificarlo,
de su hermano. Claro. Sí, y está esto, bueno, correcto. pues Sí, es de no, lo más normal, de hecho, por ¿no? eso cuando en 2017 sale el paraíso fiscal en Islas Caimán a nombre de Federico Gertz Manero, Sí. Alejandro sale y dice, oigan, yo no sabía que mi hermano tenía esa cuenta, vamos a investigar, nunca investigó. Y ahora con la extorsión, después de que arrestan a mi mamá y tenemos que mudar a mi abuela de la casa, fue cuando nosotros damos con este estado de cuenta de Julius Baer, un banco suizo que tiene sede en Panamá, Sí. de los casi 8 millones de dólares, que por cierto, no solo se lo presentamos al doctor Nieto Castillo, sino ya también la semana pasada, Gonzalo y yo fuimos a la UIF y presentamos los documentos para que también el licenciado Pablo Gómez dé continuidad a esta investigación. Entonces yo creo que todo esto proviene quizás de que él piensa que a su hermano se le hayan traspapelado algunos otros estados de cuenta, o como dice Carlos, viene ya, es más añejo. Federico era el hermano grande, el que administraba la fortuna, el galán, el que tenía mi abuela que dicen que parar el tráfico, mi yaya, ¿no? Entonces, y Alejandro era el chiquito, Alejandro siempre reprimió su naturaleza y yo creo que eso le ha costado a él mucho de su naturaleza tan perversa. Pero fíjate, ahorita que mencionas, Alonso, lo de la UIF, Sí. yo creo que en medio de todo esto también está el conflicto personal casi entre la UIF y la Fiscalía, entre Nieto y Gertz Manero. Ahora, aparentemente en este momento ganó Gertz. Digo, ¿por qué? Pues porque Nieto salió. Nieto salió por una cosa loca, digamos, un error de Nieto baboso, y aparte de eso, pues Eso hay que platicarlo un día. Eso hay que platicarlo un día. Porque yo me caso donde se me da mi regalada gana. Sí, pero como Ahora aquí me son va a tan decir- hipócritas, Por eso, pero a mí me va a pues, decir alguien dónde casarme. Ah, Sí, te bueno, puedes casar depende, donde pues quieras. porque el Mesías, pues sí puede decirte exacto. todo, hasta qué hora vas al baño, ¿no te dice? No nos sabemos mucho. Ok. Bueno, entonces a lo que me refiero es que yo sí siento que hay algo más allá de un resentimiento familiar. Yo creo que hay un interés económico, un interés de imagen pública y el miedo también, que creo que eso tuvo mucho que ver, el miedo que le tiene Gertz Manero a la UIF. Pero y ¿qué que en tiene que ver algún la sobrina en la cárcel, carajo? Pues Teresa. lo que trata es de Además, la hostigarlos. pinche sobrina. De hostigarlos, siquiera- de hostigarnos y luego también Pero meternos a a ver, la cárcel también a nosotros, Alonso, Carlos. Hay que a recordar que quien nos se pidió la deje. confesión para meternos a la Sí, cárcel, yo porque sé. él debe decir, si yo muero, estos 3 hermanos se van a ir en contra de mis hijas. ¿Cómo le hago? Como soy el emperador, pues los meto a la cárcel y les pido que me hagan una confesión por escrito, que fue lo que nos pidió, con mi mamá encarcelada, después de llevar a Fíjate. cabo la extorsión, en la llamada que tenemos telefónica con él, que es gravísima. ¿Cómo es posible que el máximo funcionario de la Procuración de Justicia le exija a 3 ¿Qué ciudadanos decía? inocentes ¿Qué una decía firma esa para... llamada? Textual, él nos pide un documento por escrito en donde reconozcamos la responsabilidad directa o indirecta del caso. ¿Qué caso? El caso por el cual tiene a mi madre ilícitamente en la cárcel. Es decir, él cuando nos manda con Juan Ramos, con el subprocurador, y ellos van a esa reunión, la idea era que le firmáramos el documento para que también nos metiera a nosotros a la cárcel. Entonces, ¿cuál es el miedo de Alejandro? Que nosotros en un futuro quizás hagamos una impugnación o nos vayamos en contra de la asociación de sus hijas. No lo sabemos, nadie puede entender por qué un hombre actúa con esta malicia en contra de mujeres inocentes, algo que lo ha marcado durante toda su vida. Digo, sabemos que tiene algo principalmente en contra de las mujeres. Sí, pero Hay un volviendo odio a esto que misógino. decíamos, digo, una cosa es mi abuela, que compartió la vida con el hermano del fiscal, 52 años, y otra cosa es mi mamá, que a los 19 Eso es lo que años me salió saca de de esa onda, casa. güey. Eso- O sea, Pero es que ya no parecería puede, que que pero es como ya no podía puede. agarrar a mi abuela, Exacto, pues agarra no a la puede hija. por la edad. Exactamente. Si a los 70 ya no tienes que ir a prisión, sino puedes tener prisión domiciliaria, ahora imagínate una señora de 90 Así y es. tantos años, se hubiera visto fatal. Entonces dice, bueno, ¿dónde le duele? Pues ¿qué te duele más que nada en la vida? Tus hijos. Y entonces va contra ella. Digo, pero perdónenme, yo sí creo que es un poco ingenuo pensar que hay un asunto personal, o sea, que a él de chiquito lo Es mucho lo que pellizcaron, dicen le mis hicieron hermanos, que bullying. es el tema del Ese dinero, es ¿no? Lo mismo dinero, dice- imagen y miedo. Lo mismo dice mi papá, lo que acabas de decir, no se confundan, esto es una cuestión de dinero, y lo mismo dice mi abuela. Él pensó que yo me iba a impugnar el testamento, o qué secretos puede tener mi abuela después de No, 52 pero años con la fíjate, el familia miedo era que económicos. Santiago Nieto pudiera hacer una investigación
con ustedes, con su mamá, con la abuela, etcétera, y que Santiago Nieto, dada la enemistad que existía entre ellos dos, pudiera utilizarlo. Ahora, yo creo que también hay que tomar otra cosa en cuenta. Él no tiene límites. Correcto. O sea, pero fíjense, ¿a qué grado es el problema? Que ni siquiera López Obrador es su límite, porque él hace, por eso decíamos hace un ratito que sí es el fiscal autónomo, pero ¿por qué es autónomo? Porque hace lo que le da la gana. O sea, ¿qué pasó con la UDLAP, la de Puebla? ¿Qué sí. pasó aquí con los 31 científicos que quieren meter a la, etcétera, etcétera? El plagio en que lo descubrieron, ¿no? Y justo mencionas algo que a nosotros, y creo que a todos los mexicanos debe de preocuparnos mucho. La figura de Alejandro Gertz Manero se está convirtiendo casi en una figura omnipotente y omnipresente, porque estamos viendo que salen a la luz cosas realmente preocupantes que están afectando directamente a la idea del presidente López Obrador de la lucha a la corrupción, al proyecto, y sigue saliendo como manantiales cosas que dicen. ¿Cómo es posible que salga lo del departamento de Nueva York, de California, que el de Nueva York al parecer lo pagó en cash y no se mencione nada sobre eso? O sea, y además, que no se nos olvide el departamento de París, la casa donde vive aquí en la Ciudad de México, ¿cómo las adquiere? A través de la Universidad de las Américas con triangulaciones. Por eso hay que investigar la Universidad de las Américas y cuál es el papel que desempeñan Mercedes, Victoria y Alejandra, las tres hijas de Alejandra en la Universidad de las Américas. O sea, todo es un entramado financiero e inmobiliario lo que ha llevado a Alejandra. Ahora, díganme una cosa. Me estaban diciendo antes de empezar el programa que es antinatural que ahora el caso de su madre llegue a la Suprema Corte de Justicia, que es una mamada del tamaño del mundo. ¿Algunos de ustedes saben por qué carajos el caso de su madre, que no tiene nada que ver en nada, termine en la Suprema Corte de Justicia? O sea, porque era la manera de retenerla más tiempo. Espérate, ¿pero se puede? Sí, o sea, la Suprema Corte de Justicia tiene la facultad de atraer casos, eso sí, no hay discusión. Lo que fue muy peculiar y muy extraño en esta situación fue que la atracción fue en cuestión de horas. Y sí, estamos hablando de un caso de... La Suprema Corte ve casos de importancia máxima en el país. Por eso te digo, la Suprema no puede decir, es una mamada, no la recibo. Sí tienen, pero yo creo que aquí lo que ocurrió es que Alejandro supo o le dieron el pitazo, le dijeron la van a dejar libre, y dijo mi única alternativa, ¿cuál es? Pedirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el caso y así atraso el proceso, y alguien que lo conoce muy bien nos dijo, yo les aseguro que Alejandro, además de torturar a su abuela con su mamá en la cárcel, prefiere perder en la Corte Suprema que en un tribunal colegiado de circuito. Y como es un vanidoso soberbio, entonces pues dijo, pues mejor perdo en la Suprema Corte y dejo a esta familia a ver cuánto tiempo en lo que nos contesta. Pero a mí lo que me sorprende muchísimo es que el presidente, ante tanta evidencia, dice, pues a mí me parece un buen hombre. Digo, lo ha dicho varias veces en la mañanera. No, pues a mí el fiscal me parece un buen hombre, yo creo que actúa bien, yo no quiero que se vaya. Y finalmente en el round, Santiago Nieto, Gertz Manero, pues ganó Gertz Manero. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué el presidente le permite a Gertz Manero hacer todas estas tropelías que estamos viéndolas en proyección nacional y no hay ninguna acción en contra de él? Eso es lo que es. Tuvimos hace un mes, 3 semanas, a Marianita Mogel de Rosario. Haz de cuenta que estoy oyendo una pinche repetición del programa de hace 3 semanas. O sea, y les agrego, nada más, si a ustedes también, si no vieron el programa con Marianita, hay 2 señoras que estaban acusadas, jóvenes, que fueron acusadas de secuestro. Nunca se presentó el secuestrado. Nunca nada, les acaban de dar 70 años a las pobres, porque son humildes, no tienen para abogados. O sea, pinche Estado de Derecho no tiene madre. No existe. No existe. Pero también nosotros tenemos la culpa. Todos tenemos la culpa. La sociedad. Sí. No hay participación ciudadana, no hay compromiso. Si esto estuviera sucediendo en cualquier otro país, ¿sí? No sucedería, mi amor. En España, vamos a suponer, no si vamos a suponer, habría gente afuera en la calle
mostrando su inconformidad, luchando porque hubiera respeto a la ley, Correcto. división de poderes, Estado de Derecho. ¿Y aquí qué hacemos? Nada. Y los que hacen algo, los periodistas como Carlos, en fin, y como otros medios que tratamos de hacer eso, entonces es, pues, qué interesante, sí, no, pues sí, yo estoy de acuerdo. Pero no tenemos verdaderos ciudadanos que se comprometan. Una causa como la de ellos es una causa que debería de producir asombro, enojo, reclamos, Claro. pasión y decir, tenemos que defender a nuestro país, porque eso que están ustedes viviendo, mañana te puede pasar a ti, a mí o a usted que nos está viendo. No es de, a ellos les tocó porque quién sabe qué. Al rato te toca a ti. Y si no eres capaz de defenderlo hoy en el otro, no te apures, que un día te llegan a ti también. Esa es la verdad. Es lo que nosotros insistimos. Aquí no es el caso de Alejandra Cuevas Morán, es el caso de la Procuración de Justicia. Aquí la gente podrá decir, ay, el pleito familiar, que El ni dinero. hay herencia, ni hay dinero, no hay pleito familiar. Aquí estás hablando de un funcionario que logró que policías, ministerios públicos, funcionarios de la Ciudad de México, todos se le cuadraran para lograr la misión, encarcelar a una mujer inocente y mantenerla como rehén. Y como dices tú, hoy es mi mamá, pero mañana es tu hija, entonces luego no nos podemos quejar. Afortunadamente nosotros sí hemos visto, por lo menos a través de las redes sociales, que paso a paso la gente se suma y de pronto hacemos una manifestación y llega gente que ni nos conoce a apoyarnos y nos ha dado grandes lecciones, pero sí hace falta una ciudadanía más comprometida, porque así como le robaron la libertad a mi madre, se la pueden robar a cualquiera y entonces luego no podemos quejarnos. Entonces ese punto que tocas me parece que es crucial y es cómo logramos esa participación de decir, oigan, es que no es el caso de Alejandra Cuevas, no es el caso de Mariana Moguel, es el caso de la Procuración y de la impartición de justicia la que nos tiene que importar a todos. Pero a todos los niveles, porque como nos decía Mariana en aquel programa, ella puede venir, moverse, le hacen entrevistas aquí, allá, etcétera. Pero ¿cuántas personas hay viviendo injusticias terribles? Y ahí viven y mueren y se friegan hasta la consumación de los siglos, porque no tenemos ni la estructura mental, digamos, ni la solidaridad social para defendernos unos a otros. Correcto. Para eso estamos. Ahora, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿qué papel ha jugado en esto? ¿Ninguno? Cero a la izquierda, no nos peló, presentamos un escrito y no hemos escuchado absolutamente nada. No, son unas mierdas. Nada de ellos. Nada. Instancias, está desaparecida, ¿no? Tiene alerta Amber, la señora esta piedra, Alert no sé Amber qué. está bueno, sí. Alerta Amber, se Sí, sí, busca, sí, se busca. a la comisionada Nada. de Derechos Humanos. No, pues, y por eso... ¿A la qué? comisionada, ¿A la qué? presidenta, o qué cosa es, no Y ante sé. esta violación sistemática de derechos humanos, por eso fue que con mis hermanos presentamos el juicio político en el Congreso de la Unión, y a la fecha únicamente 2 representantes han tenido el valor de utilizar su minuto político dentro del Congreso para hablar de esta injusticia. Y yo digo, ¿cómo es posible que toda la Cámara de Senadores, de diputados, violando el 102 constitucional, no exigiéndole a Gertz que venga a comparecer, sabiendo que tienen a un extorsionador profesional que nos exigió incriminarnos con delitos que fabricó? No es plática aquí contigo, Carlos y Tere, con un café, con la evidencia. Y el Senado... Pero es que se habla de la Silencio. figura de Alejandro Gertz Manero. Yo cuando fui con Ana Paula, con el que lleva las cosas de Monreal, con el señor que se apellida del Río Virgen, Presidencia del Senado. nos dijo, no se hagan mensos. Alejandro Gertz Manero es el hombre más poderoso de México. No Es se más victimicen, poderoso así nos que dijeron. Andrés Manuel López Obrador, es más poderoso que el Congreso y que el Senado. Y por favor no se hagan las víctimas porque Esto les es lo tocó. que les tocó vivir. Entonces, allá es a No, donde pues vamos. sí. Es decir, Pues sí. en la cima de la Procuración de Justicia no podemos tener a un delincuente, porque ¿qué pasa con los funcionarios? Tú trabajas en la Fiscalía, sabes que el jefe extorsiona, usa facciosamente la Fiscalía para sus asuntos, no hay temas de importancia que estén siendo tratados, pues es una descomposición total, sistemática. Pero fíjense cómo han cambiado las cosas en unos cuantos años. Yo me acuerdo cuando el señor Raúl, se me va a olvidar el nombre del senador, que fue el primer fiscal, recordarán ustedes, o se trataba de que la Procuraduría cambiara a ser fiscalía, y era un senador priista. Hijo Raúl Castellanos, creo que se llamaba, no me acuerdo, a ver si me ayudan por ahí a buscar. El señor, creo que era el senador Raúl Castellanos del PRI. Y en ese momento había de veras una furia
porque era el fiscal carnal. ¿Cómo vamos a tolerar que cuando la fiscalía se va a estrenar como una institución autónoma que no va a depender del Poder Ejecutivo, vamos a tener un fiscal que viene de las filas del PRI y que es un senador? ¿Dónde está esa gente, me pregunto yo ahora, que tanto reclamó por una fiscalía independiente? Calladitos se ven más bonitos, porque ahora donde están es en los altos puestos, son altos funcionarios o políticos muy destacados que ya no dicen nada. Pero cuando el PRI propuso a ese señor, que era un señor decente, entre paréntesis, yo lo entrevisté alguna vez, pues te quiero decir que era un escándalo, porque era el fiscal carnal. Y este es cierto, este no es un fiscal carnal. Este es un fiscal autónomo que hace lo que le da la gana. Correcto. Autónomo de la sociedad, exactamente. No, y del presidente. El presidente, en donde él hace lo que él quiere, sí. Y háganlo ustedes, a mí no me importa, yo soy el emperador y yo decido, y él así se ostenta. Él nos decían el otro día que en una reunión dijo, la persona más indispensable para la 4T soy yo. O sea, por encima de Alejandro Gertz Manero no hay nadie. Entonces, esa figura pues sí se viene fortaleciendo y sí es preocupante por varias razones. Una que yo he venido insistiendo es, Alejandro Gertz Manero tiene también que someterse a una evaluación mental. Lo digo porque tiene 82 años, la misma edad que tenía su hermano Federico, cuando ya tenía un declive neurológico grave que le empezó a devorar el cerebro, pero era todavía funcional. ¿Quién nos dice que Alejandro Gertz Manero, además de que es unos personajes siniestros, sin valores, sin principios, sin nada, no tiene ya también un medio chip, así como le pasaba a algún emperador y de repente se volvían locos y mandaban a asesinar a las personas? Y es un puesto de seguridad nacional, es de interés público que nosotros sepamos cuál es el estado mental del fiscal general de la República. Hasta donde yo creo, eso no está, digamos, legislado, no está mandatado. Hay mucha gente que pide, no solamente para este caso, sino que los presidentes sean evaluados psicológicamente, periódica. Sí, Digo, sí. a Donald Trump, pues la Asociación de Medicina Psiquiátrica en Estados Unidos sacó un volumen, dictaminó, en fin, pero legalmente no pudieron hacer nada. Ahora, yo ahí sí, fíjate que como psicóloga, yo les diría algo, a mí me parece muy fácil decir, no es que fulanito está loco, no es que fulanito está demente, no es que el señor ya está muy viejito y por eso está tan mal. Yo creo que lo más terrible es que estas personas ni están locas, ni están dementes, ni nada, sino en sus 5 sentidos están actuando. Y ustedes saben que aludir o, digamos, echarle la culpa a un delincuente de su estado mental aminora las penas. Entonces, yo como psicóloga les digo, aguas con eso. Okay. Porque eso puede ser un recurso que pudiera utilizar en algún momento dado para decir, no, pues es que sí, pues está loco. Yo aquí lo que quiero... No está loco, Punto. no es malo. Sabe lo que está haciendo, ¿no? Eso sí. No, seguro. El programa de hoy es ver cómo sacamos a su mamá. Ese es el pedo, o sea, y a lo demás me vale madre, aquí entre tú y yo. Entonces, pregunta 1, X día que la Suprema, que Saldívar, se la pase a uno de los 10 magistrados. ¿Calculamos un tiempo para pensar el tiempo en la dictaminación de ese juez o no? Por lo que a nosotros nos dijo el abogado, lo principal es que Saldívar lo turne primero al ponente y después el ponente ya lo expone, y por lo que nos dijeron puede ser que se lo pase solamente a una sala, de los 11 ministros sean 5 los que deliberen o 5 del otro lado, o en un momento dado todo el pleno, que serían los 10, o bueno, 11, con él, ¿no? 11. Con él, sí. Entonces, de alguna manera eso todavía no lo sabemos, y por lo que nos dijeron no hay un tiempo. Entonces ahí es donde nosotros, por eso hemos estado yendo a la Suprema Corte de Justicia a meter oficios, a meter, todo tipo de ruido, ¿no? Para tratar de que nos digan y avance ya el caso, para que nos digan quién va a ser el ponente y cuánto tiempo, porque pues un poco lo que decía mi mamá el otro día, en el caso de mujeres indígenas se han tardado 10 años en deliberar, Sí, ¿no? Es lo que te digo. O sea, la Suprema Corte no tiene ¿Están en la tiempos. Suprema las mujeres indígenas también? También. No mames. Estuvieron y se tardaron 10 años. Se tardaron mucho tiempo en resolver. Sí, no más que tampoco hagamos confianzas de la Corte, porque ha habido un recambio en la Suprema Corte de Justicia y
Ok. pues también puede haber gente más Hay dos a modo. opciones. ¿Culpable? ¿Quién sentencia la culpabilidad de su madre? ¿Quién sería? La juez del 67, que es donde No el de inició la Suprema proceso. Corte. La Suprema Corte como tal no podría sentenciar, Correcto. a mi parecer. Creo que ellos podrían hacer un estudio y luego eso entra en otro. Pero como tal, la sentencia judicial en el proceso que inició mi madre el año pasado, que ingresó a prisión, es el juzgado 67. Ok. O sea, la Suprema le dice al juzgado 67 inocente, se chinga la jueza y adiós. Por Adiós. eso Sí, depende, sí, adiós. depende de lo que la Sí. Suprema resuelva, Ok, es lo que es pasa. culpable, ella dice, según el artículo 14, 15 y 16, hasta X años, Correcto. menos el descuento que lleva, más buen comportamiento, le queda un año. Estoy inventando. Sí, sí, sí. ¿no? Ese es como el escenario, digamos, es el último escenario. Sí. Ok. ¿Dónde entra como una presión o dónde entra un movimiento de solidaridad hacia tu mamá, y todas las mujeres inocentes para, la palabra no es presionar, pero para que el magistrado o la corte diga, ay güey, ya se la pasaron o ya se la mamaron? ¿Dónde entra ese capítulo o qué capítulo entraría? Es que yo creo que el capítulo ese de los ministros, yo creo que los ministros saben en el fondo lo que está pasando. Claro. Conocen el caso, saben que es una fabricación, saben que es una atrocidad jurídica. El problema aquí es que están enfrentándose a la figura máxima, al hombre que, pues que tristemente tiene tal poder que al parecer puede manejar los tiempos de la Suprema Corte y puede manejar los tiempos del sistema judicial. Entonces, nosotros como familia, es lo que dice Ana Paula, lo que ha dicho Alonso, lo que tratamos es de presionar a la Corte para que tengamos por lo menos una respuesta, decir, ok, su caso ya lo tenemos aquí, lo vamos a analizar, pero hay silencio Que no se sepulcral, quede y ese es archivado. el problema, que el silencio es el que Porque se debería llama de miedo, preocuparnos. pues a todos nos da miedo. Correcto. Pues Claro, ese pero es yo, el yo sí problema. insisto y yo apelaría a Tienes esos razón. 11 ministros que tienen una gran también. trayectoria, van a dejar su trayectoria que se queme No. en un basurero por No. una momia Ahí desprestigiada eso- como Alejandra Gertz no. Manero. Yo realmente me niego a pensar que los ministros, y si eso ocurre, pues ya se acabó el país, se acabó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque si 11 ministros con esas trayectorias van a caer en el juego de un psicópata como Gertz Manero y van a decir algo que van a decir que cualquier lugar que no sea fuera de la cárcel para Alejandra Cuevas Morán, entonces estaríamos en manos de ya se acabó el Poder Judicial entonces, o sea, porque, Sí, porque está la fabricación. Bueno, Hemos a ver, visto el a ver, expediente desde varias aquí. veces y varios abogados lo han visto y cuando lo estudian, como que nos dicen, esto es insostenible, me explico. O sea, no hay una sola prueba que diga que mi mamá tuvo algo que ver, ¿no? Ni Y mi que yaya, y ni mi ni yaya mi ni tía, nadie, ni ¿no? nadie. Pero bueno, o sea, en dado caso, la que fue Nada. pareja Claro. del hermano del fiscal fue mi abuelita. Mi abuelita tiene 94 años. En este caso, mi mamá nunca estuvo ahí. Mi mamá no le dio una sola medicina. Mi mamá simplemente estuvo acompañando a la mamá, En ¿no? instancias internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Tenemos que Humanos, terminar Human todavía. Rights Watch, en fin. Intentamos meter medidas cautelares a través del portal que tiene la CIDH, no funciona el portal. No mames. Pero te metes y la no idea es sirve. hacer un tema Bueno, de medidas cautelares con esta el CIDH. institución depende de la Organización de Estados Americanos. Correcto. Yo creo que valdría la pena pedir una cita en la OEA y tratar de ver la posibilidad de que de ahí se hable con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y acepten el recurso. Tampoco tengan grandes expectativas, porque No, la OEA también es rara. Y lo que nos Pero- han dicho, Tere, perdón que te interrumpa, Que tiene es, que terminar el curiosamente, proceso, ¿no? Nota que sale en territorio nacional de Alejandro Gertz Manero, el fiscal dice que no va a decir nada. Nunca habla. Vino un reportaje de Univisión donde encontraron la propiedad que tiene en Nueva York, la propiedad que tiene en Santa Mónica, y curiosamente claro. el En fiscal ahí Univisión sí sí contesta. contestó.
porque el fiscal sabe que en territorio nacional es el más poderoso, pero fuera de esto... Pero el cinismo de la respuesta que dio, porque cuando el periodista que le descubren las propiedades en Nueva York le dice, ¿por qué usted no declara su patrimonio como cualquier otro funcionario que está obligado? Le dijo, porque a mí me podrían extorsionar. Y entonces el periodista le dice, oiga, pero bajo ese pretexto, pues cualquier funcionario dirá lo mismo. Y dice, sí, pero es que posiblemente nadie tenga una fortuna significativa como la mía. Imagínate el nivel de cinismo del fiscal general de la República de decir que no declara su patrimonio, que es una obligación, porque lo van a extorsionar. Sí, no va a decir que lo no lo hace porque es monumental, porque estás hablando de millones de dólares. Ya te estoy creyendo que a lo mejor le falta un clip. Se le está acelerando, como dice Tere, yo estoy de acuerdo con lo que dices. O sea, es un hombre que es un cazador, siempre por naturaleza ha sido así. Ha destruido desde la madre de sus 3 hijas hasta Silvia Pinal, hasta nuestra familia, es decir, él es un hombre que disfruta la cacería y como es un hombre que empezó desde ser policía hasta llegar fiscal, conoce todo el entramado. Mira, yo más que hacer juicios de valor, yo creo que se necesita una actitud serena, apegada a la ley, pues que nos permita de veras avanzar, que les permita de veras avanzar. ¿Cuál actitud serena si ya estás en la pinche Suprema Corte? Sí, pues sabes qué, yo creo que hay que ver al alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, yo creo que hay que ver a Human Rights Watch, yo creo que, hay que buscar una estrategia, es mi personal punto de vista racional, yo puedo entender emocionalmente lo que ustedes están pasando, es su mamá, o sea, lo podemos comprender, pero yo creo que sí hay que agotar instancias internacionales para que esto camine. ¿Cómo te sientes ya? ¿Sabes qué pasa, Tere? Que es bien difícil ahí, que de alguna manera, si a mí me preguntas, un poco lo que decía Mariana hace 3 semanas en su programa, ¿no? Como que es algo que nosotros nunca habíamos vivido, ¿no? Y te das cuenta que te puede pasar, ¿no? Entonces, claro. Pero es como muy frustrante que pasen y pasen los meses y metas cartas y vayas y hagas esto y hagas lo otro y no pase nada, ¿me explicó? Agotándose, aparte no es una jovencita tampoco. El domingo que fuimos Gonzalo y yo a verla, ¿no? Que comimos ahí con ella, siempre la peor parte es cuando te despides de ella, ¿no? Que es esta Y donde vas y entonces ella se va hacia el lado izquierdo y nosotros hacia el lado derecho, que es como la libertad y ella hacia su celda, ¿no? O sea, y en ese momento, cuando yo la abracé, ¿no? Me dijo, ya estoy cansada. Pues sí. Y ya pero ya llorando, ya sabes, claro, y para ver a mi mamá así, sí como que te das cuenta que es una pena darte cuenta que estás como luchando con un estado donde no existen los valores, donde no estamos pidiendo dinero prestado en un crédito que yo tuviera que poner un aval y hacer una serie de cosas, ¿no? O pidiendo algún tipo de favor. Estamos pidiendo que lean el expediente, estamos pidiendo justicia, ¿no? Mi madre lleva, como dice Alonso, 431 días encarcelada ilegalmente y nosotros tenemos que estar pidiendo chichi, como yo diría, ¿no? O pidiendo favores por todos lados. Pero hola, es que la única ¿quieres ser mi amigo? Creo, es crecerlo a nivel internacional. Es que aquí adentro, perdón, Carlos, pero es un poco ingenuo pensar que algo va a cambiar pero y que se va a lograr. No, tiene que ser una presión de afuera. Sí, yo estoy de acuerdo con los 3. Los magistrados de la Suprema no son corruptos. Ministros. Ministros no son corruptos. Esa es una ventaja gravísima. Y son 11. Sí, por eso, con 5 y 6. Creo que darían un mensaje que le hace falta mucho al país. Pero además, el esencia es que tu madre es inocente. Yo lo que haría es, no sé con quién, no tengo idea, moverme para solicitar la rapidez de la decisión. Yo creo que este mes es como, a ver, si conocen al amigo de la amiga del magistrado, ministro, al tío de la prima del otro ministro, y empezar a joder y recomendar para cuándo, ese primer paso, acelerarlo lo más posible, y segundo, esperar a lo que es la sentencia. Que lo que pasa con la sentencia es que, como digan, está totalmente detenido esa instancia hasta que no caiga. Perdón, no dije la sentencia, sino lo que decidió la corte, lo que va a decidir, ¿no? Y
y ahí platicamos. Coincido también con ustedes, no entra en mi cabeza, no entra corrupción, con este caso, su mamá no tiene nada que ver en este tema, y yo sí creo que la neta, lo que hay que hacer todos, y si ustedes conocen a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, empiecen a joderlos. Ese sería paso número 1. Sí. Paso número 2, hagamos un movimiento X en que los ministros sepan que nosotros como sociedad sí nos importan los resultados de los juicios y rápido, porque cada día que una persona pasa inocente en la cárcel es una mentada de madre. Y organicémonos todos, ya pensaremos cómo le hacemos. Busquen amigos, tú conoces amigos, yo busco amigos que estén relacionados con estos ministros y a ver qué información sacamos y todo el rollo, porque si estás partiendo de la base que estos ministros son honestos, eso sí, mínimo 6 seguro, y si ven el pinche caso no hay forma que digan que es culpable. Entonces, nada más lo que yo creo que es importante para el beneficio de tu madre y de la yaya y de ustedes es que lo hagamos en chinga. O sea, tratar, y nosotros en el programa estaremos jodiendo a los ministros y amigos del ministro para que apresuren el rollo. Y escálenlo. Mi recomendación sería escalarlo a nivel internacional. Digo, una entrevista en el New York Times, buscar al Washington Post, una entrevista en El País, en fin, que es algo que rebote y que tenga resonancia en el mundo. Eso es muy importante. Los entrevistó Fernando, ¿no? Del Rincón, de CNN. No, Carmen, sí. Tanto en el radio como en su programa de CNN, también ya se dijo ahí. El LA Times ha cubierto el tema, también se ha mencionado en el Washington Post. Les vale madre. Pero a nivel internacional nos han dicho que primero tenemos que agotar todas las instancias antes de que entre la presión internacional de alguna manera. Yo soy ciudadano con ambas nacionalidades, yo llevo 14 años viviendo fuera del país. Yo ya me fui con mis hermanos, fui a la embajada y 3 funcionarios de la embajada me preguntaron todo lo que ocurrió y nos dijo, nosotros estábamos enterados de este caso ya desde Washington. Entonces yo no sé qué tras bambalinas que ellos están hablando, pero también tienes un plus. Entonces ahora tienes a un fiscal de un poder extranjero, México, pidiéndome a mí, que hace 14 años no vivo en este país, que yo me incrimine de un delito que fabricó y no pasa nada. Entonces, Alonso ni estaba en México cuando yo ni estaba. Enfermó. Entonces, yo creo que esa presión internacional Escriban un libro que cuente toda la historia completa. Vamos a hacer una serie. Entrevistas internacionales. Algo que no les platicamos, que se nos olvidó, la semana pasada firmamos por fin la asociación que se llama Libertad para Alejandra, igual que el movimiento que empezamos, con la idea de, bueno, obviamente el objetivo primordial de mis hermanos y yo es la libertad de mi madre, pero una vez que mi madre esté en libertad, usar esta fundación, esta C para llevar lo que tú quieres, para llevar luz al sistema penitenciario, porque no es solamente mi mamá, son miles de mujeres. Y lo que tú decías, nadie sabe, y a los que saben les vale madres, pero te tiene que pasar una tragedia así, para que tú veas las entrañas de la cárcel y digas, esa señora lleva 5 años en la cárcel porque se robió 3 fruchis en el Oxxo. Entonces yo, como nosotros hemos dicho, que el objetivo principal de Libertad para Alejandra, Asociación Civil, sea lograr que familias como nosotros y mujeres que están encarceladas no sufran esta cantidad de tiempo, porque son personas invisibles, abandonadas por la sociedad, porque no tienen recursos, porque los abogados de oficio no se dan abasto, y yo creo que ahí está esa labor que se tiene que ir construyendo paso a paso. Pero si yo me muero y ya logramos que 4 mujeres que no tengan que estar ahí están libres, pues sabes que me doy por bien servido, porque yo nunca hubiera involucrado mi energía y mi corazón en una causa como esta si no hubiera sido porque hubiera visto el nivel en que tienen a las mujeres viviendo, que es realmente denigrante, pedazos de basura, porque no te puedo decir que es un animal, porque mi perro vive mejor. Oye, entonces, yo conozco, yo he ido a ver a Rosario, sé exactamente cuál es la situación. Y Santa Marta es un hotel de 5 estrellas. Claro, y Santa Marta está mejor, lo sé también. He hecho reportajes también sé, la situación es
Grave. Mira, aparte hay hacinamiento y eso es culpa, Carlos, pues de que no hay realmente un seguimiento, un seguimiento y respeto por el debido proceso. Hay mujeres Ese que es te el prometo que problema. dicen así de, ¿cuántos años llevas aquí? Pues llevo 17 años. ¿Cómo 17 Claro, años? sí. 17 años en proceso, pero ya Imagínate. nadie viene a ver. Ya el abogado de oficio No, me y aparte abandonó, te voy a ya no tengo decir, dinero. O sea, de verdad dices, las ¿qué es mujeres esto? ¿Cómo puede no ser? abandonan a los hombres que están en Sí, prisión. pero a las mujeres pero sí los las hombres abandonan. abandonan a las mujeres que están en prisión. Justo nos dice mi mamá eso, que Es pasa eso. todo el tiempo, las abandonan, los hijos les da pena, Sí, la mamá ya no la no, vuelven a y ver, va, entonces las y dejan chao. ahí como pedazo de basura para toda la Las vida. mujeres no, las Ya. mujeres siguen Se acabó. yendo, llevándosle Sí. comida, Así es. estando pendientes Así de ellos, es. pero los hombres dicen, híjole, Sí, son pues pocos ya, los bye, que- bien difícil, nos pero- vemos. Así es muy Así lamentable. somos los humanos. Ya se acabó el programa, pero Sí. ok, yo creo que porfa, Gracias, gracias. si conocen a ministro de la Suprema Corte de Justicia, traten de ayudarnos o amigos de ministros ya tiré para que esto se resuelva bastante rápido y no lo tengan en el archivo. Yo creo que eso es la obligación de Atípica al empezar a joder en ese camino. Muchas gracias, Y- Carlos. y Gracias, sé- Tere. y yo sé cómo hacerlo. Sí, Carlos eso sabe muy bien, sí, da bastante lata en general, en términos sí. generales. Sí, jodo bastante. Pues a los ver. ministros ahora sí, claro, que ya no se hagan, que, Pero- que le den un mensaje de justicia al país, ya no es Por mi mamá, eso. la gente lo va a agradecer, es decir, no puede, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede sucumbir ante Alejandro Gertz Manero. No. Ya hemos visto cómo Alejandro Gertz Manero domina al país, pero si ya domina también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el peligro es para todos. Y yo tengo el segundo mensaje para Alejandro. ¿Te acuerdas en el primer programa, Alejandro, que te dije que no lo puedo creer? Mi mensaje es, tienes que reflexionar lo que estás haciendo, porque neta no eres el verdadero Alejandro Gertz que yo conozco. No me importan tus excusas, no me importan tus razones. Lo que estás haciendo es lo más inhumano del mundo y yo te conozco como un ser humano, no inhumano. Ya basta. Me va a mandar a la chingada, pero ya lo dije. Sí, Gracias por eso, gracias. Yo creo le que llegue el lo mensaje. que necesitamos no es caudillos, no es emperadores, necesitamos instituciones. funcionen, Entonces, que lo los que están- queremos todos es un país de instituciones y no de personajes carismáticos. Eso se llama fascismo, autoritarismo. Pues vámonos a Dinamarca, que la salud es Pero ya igual se que la de parece, México. oye, pero ya se parece mucho aquí a Dinamarca. Por eso, Sí, es igualito. sí. ¿No te has dado cuenta? Ay, Carlos. Ay, Carlos. Alonso, Ana Paula Gracias, Alonso. Carlos, Tere. Gracias. Al Gracias. contrario, Gracias. gracias a ustedes por Gracias. el Un abrazo. tiempo. Y Gracias saben que es su por todo, de casa. verdad, muchas Y si gracias. tienen noticias, avísenos. Por Todo el supuesto. tiempo. Porfa. No, cuenten Gracias, con ello, como muchas siempre, gracias. por el espacio, las palabras y No, hijo, no. A darle. Me caga hacer este tipo de programas. Nos vemos la próxima semana. Tere, te adoro. gracias. Gracias.